Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y no me canso de decirles lo feliz que me siento cada vez que estoy ante este micrófono para poder dirigirme a la audiencia nacional, a la audiencia de la 98.5 FM Rumbo de la Tarde. Mire, yo quiero tratarle dos temas muy brevemente en el día de hoy. El primero tiene que ver con la reciente celebración del Día de las Madres, apenas el domingo. Se anunciaron varias cosas. Una de ellas es la distribución de un cariñito a las madres dominicanas. Cariñito lo llamó incluso el gobierno de esa manera. Y creo que el presidente Luis Abinader en algún momento también usó ese término, ¿no? Ese vocablo, cariñito para las madres, que consistiría o consistió en la entrega de un bono de 1.500 pesos a alrededor de 1 millón de madres que se encuentran en situación vulnerable, de acuerdo con lo que el gobierno explicó en su momento. Bueno, resulta que no sé si se llegaron a distribuir el 1 millón de tarjetas o el 1 millón de cariñitos a las madres más vulnerables de la nación dominicana. Pero en algunos puntos, como fue el caso que creo de Nagua, se armó en una distribución en un estadio techado, que reunieron a muchas personas, incluyendo a muchas madres, y para repartirle unas canastas o unos paquetes que aparentemente contenían alimentos. Y como en muchas otras ocasiones, ese tipo de actividad termina en un tumulto. Y según las informaciones que me han llegado, extraoficialmente por supuesto, porque la prensa no se ha hecho eco con la intensidad o la debida importancia que debió prestarle a este hecho. No sé cuántas personas resultaron lesionadas y si realmente se llegaron a dar los cariñitos o apenas 2 o 3 madres o una parte de las madres que allí estaban pudieron irse a sus casas con ese cariñito. Mire, yo hice esa introducción porque yo creo que el país ya tiene bastante experiencia y la economía dominicana es lo suficientemente sólida. Afortunadamente, ya somos uno de los países con mayor crecimiento en América Latina de una manera sostenible durante muchos años. Tenemos alrededor de 3 décadas o más probablemente de crecimiento sostenido de la economía. Y ese crecimiento de la economía no se ha reflejado en la situación de los sectores mayoritarios de la población dominicana. Lejos de reflejarse y llevar y que ese crecimiento de la economía tuviera un efecto distributivo en la población dominicana, todo el mundo sabe que ese crecimiento ha venido aparejado, ha venido acompañado de una concentración en las minorías que detentan una parte importante de la riqueza nacional. Y fíjense, yo no estoy tratando de criminalizar ni satanizar el lucro, porque yo soy un ferviente partidario del lucro como una compensación justa a la laboriosidad, a la inversión y al trabajo productivo. Y nosotros sabemos que el lucro es uno de las compensaciones que se tiene en una economía capitalista. Y la otra parte, la economía centralizada, es decir, aquella en que el Estado o el poder público tiene el control de la economía, deriva y no solamente en tutela económica, sino también en tutela intelectual, que es todavía mucho más peligrosa y más improductiva. Bueno, pero yo creo que la economía ha crecido lo suficiente como para que ese tipo de acción que aquí pretende ser de carácter social y que no es más que una muestra repudiable de caridad pública, que es casi una limosna, obligando a la gente a mendigar una limosna del Estado año tras año en ocasión de cualquier oportunidad. Yo creo que llegó el tiempo de que los gobiernos comiencen a distribuir esa riqueza resultante del crecimiento de la economía de una manera, si no equitativa, pero por lo menos más honrosa. No es justo que personas que tienen necesidad de una ayuda
por mínima que sea, del Estado dominicano, tenga que hacer filas, tenga que anochecer o amanecer en un lugar para recibir al fin de cuentas una dádiva, porque esa ayuda no le resuelve ningún problema permanente a la gente, ni siquiera un problema de 1, 3 o 4 días. Apenas cuando le dan a una gente un paquete o una caja con 2 o 3 alimentos que son de lo más barato del mercado nacional, eso apenas le da para una noche o para un mediodía. De manera pues que yo pienso que los gobiernos tienen que redefinir lo que es los programas de carácter social, porque ya basta de estar siguiendo humillando a la gente con ese tipo de dádivas que no resuelve absolutamente nada, que la empobrece incluso más, porque a la pobreza material que le obliga a mucha gente a acudir a esos centros para recibir un pedazo de pan multiplicado con una cajita de aceite y de un poquito de arroz y un poquito de quizás un par de huevos y ese tipo de cosas, realmente aparte, lo empobrece más, porque aparte de su pobreza material, de alguna manera pone de relieve la pobreza moral, yo diría, yo no moral, pero la pobreza de otra manera, todavía la más denigrante de todas, que es la pobreza que obliga al pobre a arrodillarse y a mendigar por un pedazo o un medrugo de pan. Entonces yo creo que eso es tiempo ya de ponerle fin. Y a propósito de eso, yo quiero referirme a otra parte de esa historia. Mientras se estaban repartiendo ese tipo de dádiva a centenares de personas, yo no sé si al millón, pero si alcanzó para el millón, como dijo el presidente de la República, si ese cariñito llegó a tanta gente. Pero ese cariñito, yo no diría cariñito, sino ese cariñote llegó a manos de los diputados y los senadores. Y trascendió y no se desmintió, y así lo publicaron varios medios de comunicación, y no ha habido hasta el momento ningún desmentido, por lo cual debo darlo como un hecho. Se informó que el Congreso de la República, fiel a la tradición diría yo, muy cuestionable de repartirse bonos en cada ocasión especial, en el Día de las Madres, cada diputado recibió 965,000 pesos y cada senador alrededor de 650. Lo que hace, cuando usted suma esas cantidades que hacen alrededor de 1,5 millones o 1,600,000 pesos por cada miembro del Congreso, estamos hablando de más de 200 millones de pesos. Y todo el mundo sabe que ese dinero no se repartió por completo y que ese dinero lo usan los senadores y los diputados en beneficio personal. Muchos de ellos toman una parte de eso y distribuyen, le dan, compran 2 o 3 mosquiteros, compran un colchoncito, compran un ataúd, compran unas medicinas y compran 2 o 3 sacos de arroz para repartirlo entre tanta gente, pero eso no es ayuda social. Eso es caridad pública, caridad vergonzosa, porque además están usando indebidamente dinero del Estado. ¿Qué derecho tiene el Congreso a usar antojadizamente en cada ocasión especial, como el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día de los Enamorados, el Día de los Muertos, el Día de los Vivos, el Día del Árbol, el Día de Navidad, el Día de los Enamorados? Dinero supuestamente para ayudar a sus electores. Entonces, eso está creando también un desequilibrio y está creando una situación muy injusta, porque si A, que es un diputado o un senador, recibe esa proporción para supuestamente ayuda social, todos aquellos de su mismo partido, de otro partido, que aspira en algún momento en un proceso electoral a competir por esa misma posición, no tiene posibilidad de competir, porque aquí todo el mundo sabe que la política dominicana es muy clientelar. Y entonces esos diputados y esos senadores que se financian con dinero del Estado tienen más posibilidades de vencer a su oponente de su propio partido y de otro partido para las posiciones que ocupan. Entonces ese tipo de favoritismo, que es un favoritismo particular en el modelo corrupto de la política dominicana,
debe cesar porque no es justo. Además, ¿qué derecho se tiene de utilizar dinero público en beneficio particular? Porque además no entra en las obligaciones ni en las misiones que la Constitución le confiere al Congreso de la República ese tipo de ayuda o ese tipo de actividad, porque los congresistas están hechos o tienen la misión, dos misiones que son muy importantes, algunas de las cuales no se cumplen con regularidad, o yo diría ninguna de las dos se cumple con regularidad. La primera es, bueno, esa se cumple, pero no como debería cumplirse, con la ciudad y tomando en cuenta las preferencias y los sentimientos del público, que es hacer las leyes de la República y reformar las leyes que sean necesarias. Y la otra es supervisar el uso del presupuesto por parte del poder público, del poder político. Por eso es un poder tan importante o más que el propio poder ejecutivo. Entonces, yo creo que eso debe cesar. Incluso hemos llegado a un nivel incluso de ridiculez. Cuando, por ejemplo, el Congreso de la República, hasta el día de Semana Santa, se distribuye una ayuda, un bono adicional a lo que muchos que se otorgan en el curso del año, supuestamente para repartir habichuelas con dulce, para repartir los alimentos con que la familia dominicana celebra la tradición del Viernes Santo y de Semana Santa, haciendo las famosas habichuelas dulces, que es un plato nacional, posiblemente el plato más típico de la República Dominicana, más que el mangú y más que lo que se llama bandera de la República Dominicana, más que el locro y todas esas cosas, porque eso es típico y popular en la República Dominicana. Incluso es algo que está tan apegado a la tradición de la República Dominicana, que la habichuela con dulce hecha en un sitio sabe diferente a hecha en otro sitio. Y hay muy pocas familias, y las familias cuentan los días que falta para el Viernes Santo para tener su habichuela con dulce, que es un plato muy apetecido y es un plato que no puede faltar en la familia dominicana en ocasión de la celebración de la Semana Santa. Entonces, yo creo que esas cosas tienen que llegar a cambiar. Pero además, los diputados y los senadores, por lo menos, no sé si con los diputados, tienen lo que se llama el corralito y el barrilito. Y por ejemplo, en un senador, no sé si eso ha cambiado, porque hay cosas que cambian aquí que no se informan, o si ha aumentado. Pero yo tengo entendido, y así ha ocurrido, o eso funcionó, y creo que sigue funcionando, que por ejemplo un senador recibe como una compensación o un bono mensual equivalente a $1, óigase bien, a $1 por cada votante registrado en el padrón electoral de la demarcación a la cual él pertenece y representa. Es decir, que el diputado, que el senador, por ejemplo, de la provincia de Santo Domingo Este, o de la provincia de Santo Domingo, donde hay, creo yo, que 1.100.000 votantes inscritos en el padrón electoral o más, recibe mensualmente esa cantidad de dinero en adición a su salario, su gasto de representación y todo aquello que se le da, más todos los bonos de los que ya hemos hablado. Entonces, yo creo que en un país que, como la República Dominicana, que a pesar del crecimiento económico consistente y permanente, y tiene la economía como consecuencia de ello, probablemente más pujante de casi toda América Latina, guardando la proporción, por supuesto, porque no es la economía más grande, quiero decir, de más rápido crecimiento. Es decir, a pesar de eso, todavía aquí hay una pobreza realmente avergonzante. Y aquí hay personas que están comiendo 2 veces al día. Y eso es muy lamentable decirlo en un país que exhibe un nivel de crecimiento económico tan ostentoso como la República Dominicana. Y yo creo que eso debe comenzar a cambiar. Y debe comenzar a cambiar cuando haya un enfoque distinto de parte de los gobiernos con relación al tratamiento del uso del presupuesto y el concepto que se tenga de lo que es realmente un programa de ayuda social.
Porque las ayudas sociales no se hacen para denigrar a las personas, ni para recordarles su pobreza, sino pura y simplemente para tratar de sacarlo de esa pobreza. Entonces, con la distribución periódica de cajitas de alimentos y de bonos pequeños y cariñitos del Día de las Madres, no se salva ese nivel de podredumbre en que viven materialmente muchas familias, pobreza material que lo obliga y lo arrastra hacia una pobreza todavía peor, que es una pobreza mental y una pobreza espiritual, que le quita dignidad a las personas cuando tienen que arrodillarse y cuando tienen que humillarse, aceptar una humillación para poder resolver el problema de un solo día o de una sola hora o de una sola comida. Entonces yo creo que esas cosas tienen que comenzar a cambiar en este país y tienen que comenzar a cambiar y debería ser, a mi modo de ver, un compromiso de la comunidad política dominicana en lo que tiene que ver con esta campaña electoral. Y ese es el tipo de compromiso que el país necesita. El país no necesita el compromiso que casi nunca se honra, compromisos individual de cada candidato que tras la búsqueda de un voto que no posee, ofrece lo que él conscientemente sabe que no puede dar. Y eso es una de las razones grandes de que cada día haya más frustración y que la popularidad de los gobiernos, no importa el nivel de popularidad que alcancen en un proceso electoral y con el cual ganen la presidencia de la República, apenas transcurrido un año y medio de su ejercicio presidencial, ya esos gobiernos comienzan a descender en términos de popularidad y aceptación o de adhesión pública, porque no son incapaces de poder cumplir con todas aquellas cosas que le prometieron al país. Y como prometen traer la luna y sembrarla en el campo, y como prometen cosas que ni siquiera han sido creadas todavía, entonces la frustración está al doblar de la esquina y la decepción de la gente llega demasiado rápido. Entonces yo creo que hay un compromiso, yo creo que debe llegar el momento en que el nivel de madurez sobre el cual estamos, pienso yo, porque hay que reconocer que hemos avanzado mucho en ese sentido, pero yo creo que cuando alcancemos el nivel deseado, realmente ambicionado por todos, de conciencia plena de lo que este país necesita y de la responsabilidad que ese compromiso, qué parte de ese compromiso le corresponde a cada actor de los procesos electorales dominicanos. Y cuando hablo de actores, estoy hablando de los partidos políticos y de los candidatos. Yo creo que cuando lleguemos a ese nivel altísimo de compromiso, de responsabilidad y de entrega a la nación, entonces yo creo que llegó ese día o llegará ese día en que podemos sentarnos a una mesa, dejar a un lado las diferencias, a un lado mientras discutimos la forma de poner en marcha ese compromiso. Porque las diferencias no pueden sepultarse, porque la diferencia, y lo he dicho en infinidad de oportunidades, es lo que nos ha permitido a nosotros avanzar, aunque muy dificultosamente, en el camino hacia una democracia real, que todavía practicamos muy defectuosamente, pero que la practicamos. Y ojalá muchos países que se precian de una democracia que no existe, tuviesen el nivel de democracia que nosotros hemos podido alcanzar, a pesar de nuestra pobreza material, nuestra pobreza política, nuestro atraso cultural y todas esas cosas, pero en ese sentido hemos podido avanzar. Y hemos podido avanzar gracias a que todos los actores políticos, todos los gobiernos, uno más que otro, que han tenido la oportunidad de encabezar el camino hacia el futuro, que tan difícil se nos ha hecho a pesar de todo, todos esos gobiernos han hecho aportes importantes a esa democracia. Porque la democracia que hoy practicamos, con todas las deficiencias que pudiese tener, no es de la paternidad de un solo partido político, ni de un solo liderazgo. Porque en diferentes etapas de la vida política dominicana, de los últimos 30 o 40 años, cada gobierno ha aportado a esa democracia un elemento que no existía antes que él. Entonces, yo creo que si analizamos además, como yo he llamado la atención en infinidad de oportunidades, si llamamos la atención sobre los programas de gobierno en cada proceso electoral,
que presentan los partidos políticos al electorado dominicano, no se necesita adentrarse mucho en el estudio de esos programas para darse uno cuenta de que los puntos de coincidencia de los partidos políticos, aún lo que ofrecen o lo que presentan mayor rivalidad en el campo de la discusión pública, son esos puntos de vista, esas coincidencias son mayores que las diferencias. Y entonces uno a veces se pregunta, yo me he hecho esa pregunta muchas veces, ¿cómo es posible que no podamos sentarnos a una mesa a discutir sobre aquellos en que tú y yo y los demás estamos de acuerdo? ¿Cómo es posible? Porque no ha faltado capacidad para negociar. Y eso lo vemos en muchos contratos que el país y los gobiernos dominicanos firman con empresas extranjeras y con gobiernos extranjeros, que no sabemos valorar lo que tenemos muchas veces y no sabemos ponerle un precio a esa valoración. Entonces yo me digo, bueno, pero si estamos de acuerdo en que la educación sigue siendo todavía la primera prioridad, la prioridad de prioridades de la República Dominicana, y usted está de acuerdo, yo estoy de acuerdo, y fulano está de acuerdo, y el otro está de acuerdo, bueno, pero entonces vamos a centrar la discusión, no pongamos una discusión, un programa de acuerdo, un programa para llegar a un arreglo con 15 o 20 puntos, porque nos va a resultar muy difícil por nuestra propia diferencia y nuestra capacidad para entorpecer las discusiones. No vamos a hallar ningún acuerdo, pero vamos a buscar 3 puntos, vamos a buscar la educación, la salud, el medio ambiente, o lo que usted quiera, o la inseguridad ciudadana. Estamos de acuerdo en la educación. Ahora, vamos a buscar tus técnicos, yo voy a buscar mis expertos, aquel que busque lo suyo, y que esos expertos se reúnan, ¿qué necesita la educación para dar el gran salto que necesitamos con urgencia? Entonces, cuando den eso y digan, bueno, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer lo otro, necesitamos hacer la otra, necesitamos 300 nuevos planteles, necesitamos tantas universidades, necesitamos insistir en esto, y una vez nos ponemos de acuerdo, entender que esa prioridad y esos acuerdos tendrán que cumplirse con la regularidad que las necesidades del sector requieren, independientemente de quién esté en el gobierno hoy y de quién esté en el gobierno mañana. Y no se nos sucede el hecho de que llegue un gobierno el 16 de agosto, encuentra 300 planteles a medio construir y encuentran 200 proyectos habitacionales a medio construir, y ese gobierno no lo termina, ni lo continúa, ni lo amplía, porque es una obra del gobierno anterior. Y entonces comienza a construir planteles escolares, mientras otros planteles escolares que están a punto de ser terminados se abandonan, se destruyen, se deterioran y no se pueden usar por diferentes razones. Entonces, ese no es el camino que este país necesita para alcanzar los niveles de desarrollo que está necesitando y que nos surge por nuestras propias necesidades. Tenemos que dar un gran salto, pero no podemos dar el gran salto entendiendo que la garrocha que nos va a permitir saltar sobre la verja o saltar sobre la malla solo está en poder de uno. O saltamos todo con la garrocha, o salta tú primero, pásamela a mí para que yo también salte. ¿Entiendes? Entonces, como diría el profesor Juan Bosch, ¿comprende? Entonces, yo creo que voluntad no nos falta. Voluntad no nos falta. Deseos no nos faltan. Lo que nos falta, perdón, es esa voluntad. La decisión y el coraje suficiente para renunciar y ceder en aquellos casos en que veamos que el otro tiene la razón. Porque eso es lo que se llama valentía, y eso es lo que se llama, y eso es lo que ha ayudado a muchos países a alcanzar el nivel en que hoy se encuentran. Tú tienes la razón, entonces vámonos por ahí. Pero yo no siempre tengo la razón. Cuando todo el mundo cree que tiene la razón y que esa razón y que esa posición es irrenunciable, entonces los países se estancan. Los países no progresan y la rivalidad crece y hace más imposible entonces el trabajo en común. De manera pues que yo creo que este país tiene enormes posibilidades. Y para volver un poco atrás, y antes de terminar y pasar a la pausa, yo quiero decir que esta oportunidad, y quiero repetir esa sugerencia mía, probablemente no soy una voz tan alta, no llega a las alturas,
Pero lo digo con toda sinceridad y ojalá alguien la repita y asuma eso y eleve ese mensaje donde mi voz no es capaz de llegar. Entonces yo digo que en esta campaña, independientemente de la rivalidad que puede existir entre el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, el PRM y todas esas miríades de partiditos políticos que llenan el escenario electoral dominicano, se pongan de acuerdo, formulen un compromiso, establezcan realmente cuáles son las principales prioridades que este país tiene y formulen ese compromiso de trabajar cualquiera de ellos que resulte beneficiado con el voto del dominicano a adelantar ese compromiso. Y así hacerlo con las otras prioridades que el país, la educación primero, la salud, después el medio ambiente, la inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera, la construcción de infraestructura, el beneficio y el mejoramiento de la calidad de vida de los dominicanos, el incremento de la producción agrícola, el desarrollo del potencial energético dominicano, la explotación racional y científica y ambientalista de nuestros recursos naturales, porque todos los países aprovechan los recursos para desarrollarse y crear condiciones para garantizar la felicidad y el bienestar de su gente, de su pueblo. Entonces en la República Dominicana, que somos ricos en el subsuelo, existe hoy en día un movimiento que yo llamo fundamentalismo ambiental, que está impidiendo y cerrándole el camino a la República Dominicana a la explotación, al uso racional, adecuado y beneficioso de sus recursos naturales. Nosotros no nos vamos a desarrollar solo con el turismo, ni solo con la producción agrícola. Nosotros tenemos que desarrollar todos nuestros recursos y saber que cualquiera que sea ese recurso necesita la atención de los gobiernos, de los partidos políticos y de todos aquellos que en algún momento dado entiendan que tienen un compromiso real con la nación en que nacieron y en la nación donde viven y en la nación donde se están criando sus hijos, sus nietos y sus familiares. Vamos a hacer una breve pausa y luego vendremos con otro tema que yo tengo para el día de hoy, aquí en la 98.5 FM, rumbo de la tarde.